Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Espero que estés muy bien. El día de hoy nos tocan capítulos 11 al 13 del primer libro de Crónicas, perdón. Eh, Vemos aquí algo muy importante, la verdad, me sorprende mucho, ¿verdad? Cuando habla acerca de que David va y hace conquista de Jerusalén, vuelve a tomar ese lugar y por eso es conocido como la ciudad de David. David pues toma, ¿verdad?, de manera formal el trono. Ahora pues vemos después una lista de todos los guerreros que se unieron a David, ¿verdad? Me sorprende mucho porque sin duda alguna un buen líder atrae buena gente, ¿verdad? Atrae y forma gente capacitada, forma gente que aprende a reproducir ese carácter de líder, ¿verdad? Es transmitir lo que conoce. Y entonces David, pues seguramente en esa bendición de Dios, pues logró atraer a tanta gente, ¿verdad? Ellos reconocen y dicen que Dios estaba con él. La forma, en la fidelidad con la que ellos servían a Dios y al rey es maravillosa, ¿verdad? Algo estaba haciendo muy bien David y bueno, caminaba en integridad, que era la parte más importante, o aprendía también, ¿verdad?, a reconocer su pecado después de haberlo cometido. Me llama mucho la atención en el capítulo 13, cuando estamos hablando de como tal el traslado, ¿verdad?, del arca del pacto. Cuando David toma ya su lugar en Jerusalén, él consulta con los suyos y empieza, ¿verdad?, a tomar consejo y a decir, vamos por el arca, ¿verdad? Recordamos aquí que el arca del pacto había quedado olvidada por el pueblo porque fue capturada por los filisteos y de manera milagrosa recordamos que quedó en casa de un levita llamado Abinadab. Ahora, qué bonita intención, ¿verdad? Esa decisión de traer el arca del pacto nuevamente a Jerusalén. Recordamos que Jerusalén era ese lugar en donde presentaban ofrendas, en donde brindaban adoración a Dios. Entonces, también es importante hacer la mención de que debemos recordar que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo podían adorar a Dios sin tener la presencia de Dios en ese lugar? Así que David toma, ¿verdad?, esa decisión. Van haciendo una procesión, hicieron una celebración maravillosa, iban danzando, tocando, cantando, traían de regreso el arca, pero aquí algo sucede. Cuando iban trasladándolo, el carro en donde lo estaban trasladando se voltea, bueno, como que hubo por el terreno disparejo, tuvo una caída y el arca iba a caer. Entonces Usa toma con sus manos para detenerla y evitar la caída, y él cae fulminado, él cae muerto. Entonces el pueblo se sorprende, se asusta, y David primeramente pues se enoja, después como que le entra temor de Dios y decide dejarla en la casa de Obed-Edom. Qué tremenda historia, ¿verdad? ¿Por qué es que pudo haber pasado? Cuando vemos que Obed-Edom, por causa del arca del pacto, había sido bendecido, dice la palabra que hubo bendición en su casa. Ahora, ¿por qué Usa cayó muerto? Vamos a verlo, vamos a tener esa parte del por qué, ¿verdad? Hubo un momento en el que cometieron un error, un grave, muy grave error. Dice la palabra de Dios que había maneras específicas para cuando tenían que trasladarlo. En Números y en Éxodo vemos cómo Dios es muy específico para decir cómo trasladarlo cuando cambiaban de campamento. Primeramente tenían que desarmar el velo del tabernáculo y con ese velo tapar el arca del pacto para poder cubrir la presencia de Dios de alguna manera representada en esta arca.
no lo hicieron. Vemos que aquí, para empezar, no lo hicieron. Después dice la palabra de Dios, y me voy a permitir leerlo, que dice la palabra de Dios en Números, voy a leer Éxodo 25:13. Dice: harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Y tenía que ser llevado en los hombros de los levitas. No podían cargarlo animales, no podían trasladarlo en un carro con animales de carga. Era algo santo. Entonces, en esa santidad Dios demandaba, ¿verdad?, exactamente cómo hacer las cosas. Ahora, vemos que en Números 4:15 dice, voy a leer la última parte, dice: pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Entonces, aquí es importante, ¿verdad?, que yo no creo, ¿verdad? La Biblia nos informa que David sabía que cómo se tenía que trasladar, que los levitas eran los que tenían que trasladarla y de qué manera. Entonces, más bien aquí no se obedeció a lo que Dios demandaba, ¿verdad? Ahora, lo que había sido correcto era el haber llevado el arca de regreso a Jerusalén. Sin embargo, pues la forma, ¿verdad?, en la que lo estaban haciendo no era correcta. Recordamos que en la vida de la fe no son las intenciones las que cuentan, sino la obediencia. Cuando se trata de las cosas santas, debemos nosotros tener cuidado de hacer las cosas como Dios las manda. No podemos tomar decisiones e innovar, ¿verdad?, de cómo queremos hacer las cosas. No, lamentablemente aquí a Usa pues le costó la vida, ¿verdad?, la desobediencia de todos, porque no solamente fue de él. Él trató de protegerlo, fue una buena intención. Sin embargo, no había obediencia en la forma en que lo estaban haciendo. Así que bueno, reflexionemos cómo estamos haciendo las cosas. Es importante que debemos de tener cuidado en hacer las cosas como Dios las manda. Y bueno, pues de esta manera me despido. Me da mucho gusto saludarte. Espero que tengas una muy hermosa semana y que Dios te bendiga.